Ahí estoy. Hola. Oh, ahí sí. Tengo que abrirle a un gato la puerta, así que mientras van llegando. La comunidad completa en mi casa. No sé, si quieren esperamos un ratito más hasta que me avisen y largamos. Es la primera vez que hago un vivo por acá. Espero que se vea bien. Me quedé en el lugar con más luz de mi casa. Si escuchan ruidos raros, hay mucho viento hoy en La Pampa, que es donde estoy. Así que no pasa nada. Marisa me avisará en algún momento si le parece que ya arrancamos. No estoy viendo mucho cómo funciona, si los puedo. Bueno, también tengo un perro, una perra que se llama Olivia. Oli, y puede que ladre en el balcón. Bueno, toda mi familia de animales. Bueno, y Marisa me avisa que podemos empezar. Así que, bueno, me quería presentar. Mi nombre es Daniela Rodi. Trabajo en la Casa Museo del Gorosco hace mucho tiempo y coordino desde el 2016 el museo y desde el 2017 eh, coordino una casa ambulante que es un proyecto que inició como un proyecto educativo en 2017 y cuando todavía no estaba muy claro que iba a ser lo que soy, que es un poco el eje central del trabajo en el museo. Eh, para quienes estén escuchando y no conocen el lugar donde estoy hablando, yo estoy en Santa Rosa La Pampa y la Casa Museo del Gorosco está en Toay, a 11 kilómetros. Eh, es la casa natal de la escritora Olga Orozco, conserva su biblioteca personal, unos objetos personales. eh, y bueno, está abierta al público como casa museo desde el 2003, pero funciona como espacio de la cultura desde el año 92. La propia Olga Orozco impulsó la iniciativa de que su casa natal fuera un espacio cultural de la comunidad. Y en 2000, en 1995 ya presenta, 96 presenta su último libro de relatos, o sea que la conoció como espacio cultural y una de las razones por las que su biblioteca está en la casa fue su deseo, pero también es un poco la custodia de la propia casa, esa biblioteca, porque bueno, ese espacio no fue un espacio destinado a la comunidad, un espacio cultural, esos libros no estarían más ahí. Entonces,
tenemos una relación con esa biblioteca que es, por un lado, una relación de patrimonio muy importante para la provincia, pero al mismo tiempo un cariño y una relación cotidiana con esos libros y con el espacio del museo, ¿no? Eh, si bien siempre la biblioteca de Olga ha sido como el eje, sus libros han sido como el eje de trabajo desde la casa desde sus inicios, eh, siempre nos remitía como una idea de pasado, de libros de determinada persona que construían un universo, en este caso el universo de Orozco. Eh, Nos pareció interesante a partir del transcurso del tiempo y del transcurso de las necesidades de nuestra relación con la comunidad, ir pensándonos como un espacio de presente y de construcción de futuro. Y ahí es donde aparece esta idea de que necesitábamos otro tipo de programa educativo y que nos orientara o funcionó al menos para orientarnos sobre la idea de museo que queríamos empezar a construir. Eh, no por ninguna razón en particular más que adecuarnos al contexto, a la época en la que estábamos viviendo, a la comunidad que nos rodea, a las necesidades, a entablar como nuevos vínculos por fuera del museo. Y así nace un programa educativo que está centrado en la palabra, en los usos de la palabra, en el acercar a chicos y chicas, adolescentes, hacia la idea de poesía, no solo de la poesía escrita, sino del universo de la poesía, la construcción de una mirada poética propia, personal, que eso tiene que ver no solamente con pensar niños que escriban poesía, que lean poesía, sino niños que puedan construir una propia mirada para mirar el mundo, ¿no? Y descubrir en esa mirada una herramienta para ver más allá de las cosas. Es un poco el deseo que motivó tener un programa educativo en un principio centrado en las infancias y en la adolescencia, guiados fundamentalmente por la idea que la propia Olga Orozco tenía de la infancia, que la infancia pensaba como un estado y no como una edad. Eh, y es por eso que digo que al principio surge esta idea de un programa educativo pensado para chicos y chicas y luego en realidad nos damos cuenta de que es un programa educativo pensado para atravesar eh, toda nuestra idea de museo y al mismo tiempo la comunidad toda de esta institución, museo. En un principio esta casa ambulante fue una casa ambulante literal, porque como decía en un principio, este programa se inicia en las vacaciones de invierno del 2017 y en ese momento nosotros no teníamos un espacio físico. La casa museo estaba cerrada desde fines de 2016 y se estaba organizando una nueva apuesta, pero la realidad es que teníamos un museo que estaba en refacciones edilicias, que no teníamos una fecha de reapertura y que teníamos ganas de compartir cosas con los amigos del museo, con una comunidad bueno, que no sé, nos manifestaba que nos estaba esperando y entonces decimos, bueno, ¿por qué no hacer un recorrido inverso, el que generalmente pensamos que teníamos que hacer, y, y crear un programa educativo que en principio está por fuera del museo, ¿no? Que comienza a viajar a diferentes lugares de la provincia. Nos asociamos con las bibliotecas populares de la provincia y entonces empezamos a trabajar juntos en pequeños talleres y encuentros. Una de las primeras participaciones fue en Poesía a la Escuela, nuestras primeras salidas, invitadas por una escuela en General Hacha. Y
y a partir de esos encuentros, en donde principalmente lo que nos proponíamos era esto que digo que es el acercarnos a los chicos para indagar en una mirada general de la poesía, para ir de a poco llegando a Olgorosco. En este recorrido bastante largo que tuvo la casa ambulante, porque trabajamos un montón, después empezamos a trabajar en las ferias del libro provinciales que también se hicieron nómades, que hay una feria provincial que es en Santa Rosa y después otras que son en diferentes localidades de la provincia. Y nuestras actividades tienen que ver, pero en ese momento puntual de ser nómades, tenía que ver con conocer a chicos y chicas en otros lugares, en trabajar en otros contextos que no fuera el contexto del museo, es decir, con las particularidades de estar en una biblioteca popular a orillas del río, en una biblioteca popular que funciona en una estación de ferrocarril, en un espacio de escuela rural que funciona en el medio de un pueblo que en algún momento fue una estancia salinera, y todos esos conceptos, todos esos contextos fueron modificando nuestra idea de qué acciones queríamos pensar para los chicos que nos fueran a visitar. Siempre pensábamos como una especie como de acopio de experiencias que después pudiéramos volcar cuando tuviéramos un museo donde contar cosas y donde recibir a nuevos chicos y chicas que venían a conocer la casa de una escritora. Y siempre pensábamos que para poder contar sobre la vida de un escritor, de un poeta, en este caso de Orozco, era importante tener herramientas propias. Eso es lo que en un principio intentábamos transmitir. No que los chicos aprendieran a escribir, pero sí a construir ese pequeño universo o gran universo personal, y a partir de ese universo interactuar con la poesía de Orozco. Era nuestra forma de pensar ese encuentro. Pero bueno, como decía, esa interacción con distintas realidades sociales, problemáticas, contextos que para nosotros de algún modo que estábamos en la ciudad desconocidos, ¿no? Miradas sobre la realidad que tienen chicos en diferentes contextos, fuimos armando fuimos acopiando un montón de esas experiencias que intentábamos que fueran justamente herramientas para nuevos chicos. Entonces otra pata de esta casa ambulante es cuando se reabre el museo en 2019, y entonces todas esas experiencias empiezan a pensarse en un programa que va a recibir chicos en otra experiencia mayor, que es la de conocer un museo. Y bueno, ¿cómo podíamos hacer, ¿no? Unir? Y en una vieja idea de museo, o en una idea vieja de la museología, podríamos pensar que el programa educativo está destinado como a los grupos escolares, a los grupos de visitantes que vienen a conocer algo que desconocen. Y no queríamos quedarnos con esa idea ni pensar desde ese lugar, sino que queríamos que funcionara un poco como nos había funcionado en la casa que viajaba a otros contextos, y es que queríamos también aprender de las nuevas visitas que tuviéramos en el museo, y cómo potenciar también en un recorrido de casa a museo esas experiencias en relación a la poesía. Sobre todo porque la única forma en la que creemos hoy que
vale la pena acercarse a la casa es pudiendo ser parte de esa casa, entrar en ese universo no como visitante, sino como parte fundamental de ese recorrido. Y bueno, en el caso de los chicos lo que sucedía es que no tenían ese contacto tan directo con el universo de Orozco. Siempre estaba mediado por objetos, y sobre todo por cierto prejuicio en relación a que la obra, la poesía de Orozco no es para niños. Y bueno, entonces ahí también había como otro paso mayor que era salirse de ese prejuicio eh, y empezar a ver qué pasaba si nuestro museo era no solo un espacio de museo, sino volvía a ser una casa, eh, y una casa que no es cualquier casa, sino que es una casa que es, bueno, que es realidad, pero también es ficción, es de, de relatos, es parte de historias que están ya dentro de la literatura. Entonces, ¿qué pasa si nosotros también tenemos que ingresar a un museo y ser parte de un relato? Y ahí el programa educativo es donde se transforma en, en el centro, ¿no? De esta nueva idea de museo, y todo eso que habíamos experimentado con los chicos empieza ahora a estar organizando la nueva apuesta del museo y el nuevo sentido de estas colecciones para ser mostradas. No solo para ser mostradas, sino para ser usadas. De qué manera nos ayudan a recrear este universo de ficción que nos propone el Orozco alrededor de su casa. Y esto no solo para conocer las experiencias de Olga Orozco en ese lugar, sino para indagar en las propias experiencias de la infancia, en los propios temores, en las propias ideas del mundo, en las propias preguntas sin respuesta, y todas estas ideas que aparecen en la literatura y de Orozco, y sobre todo en los relatos. Nosotros tomamos como eje La oscuridad es otro sol, y esa es la puerta de ingreso al universo de Orozco. Cuento todo esto porque más allá de las actividades puntuales de, del programa educativo, o sea, las actividades o los dispositivos que podemos pensar y crear para trabajar con nuestros visitantes o con los chicos que nos vamos encontrando en diferentes lugares en donde nosotros somos los visitantes. Eh, eh, bueno, es importante entender que es un programa educativo, pero también es un concepto dentro del museo, ¿no? No es posible pensar hoy la casa museo Olga Orozco sin esta casa ambulante eh, organizando lo que sucede en ese espacio de museo. Eh, a partir de esta experiencia del programa educativo, ha cambiado como también la dinámica del espacio del museo. Nuestro espacio, la casa museo, es como si fuera una gran H. Se ingresa por uno de esas patas y toda un ala es el recorrido por nuestras salas permanentes. El centro, el corazón de ese museo es la biblioteca, y del otro ala es nuestro espacio educativo. O sea, no solo hemos invadido, la casa ambulante ha invadido ese museo, de modo que no solo uno tiene una experiencia mediada desde que comienza el recorrido de la casa, sino que al finalizar puede tener todo un espacio destinado a la lectura, a la escritura, al juego, a dibujar, a charlar. Y eso, bueno, para mí en lo personal es un aprendizaje a partir de este encuentro, le voy a decir, con la experiencia de ser ambulante y de viajar a encontrarme con esos chicos y chicas en diferentes partes de la provincia.
no sé cómo estamos, alguien que me diga si estamos bien, si estoy diciendo muchas tonteras. Eh, no sé, quería contarles algunas experiencias puntuales sobre lo que hacemos. Y lo que hacemos en realidad, lo que proponemos hacer y lo que va surgiendo muchas veces en estas experiencias con el programa educativo. En un momento las experiencias fuera de la casa tenían que ver con con apropiarnos nuestra pedagogía, digamos, tiene que ver con apropiarnos de recursos de otros, de recursos de escritores, de recursos de artistas visuales, de cineastas, de documentalistas. O sea, los recursos con los que trabajamos son recursos que son una obra. Recursos que un artista ha utilizado, una estrategia que un artista o un escritor ha utilizado para crear una obra. Y esas mismas estrategias son las que nosotros proponemos a los chicos y chicas utilizar para crear algo, algo nuevo. O, no sé, se me ocurren algunos ejemplos. En principio, como viajamos, funcionábamos más en una idea de taller, ¿no? Como un determinado tiempo y un objeto o un proyecto que concluía. Entonces, en esa idea hemos hecho desde nuestra primera acción fue un taller de construcción de barriletes, porque teníamos esta idea de barriletes con palabras que jugando a remontarlos podían formar frases en el aire. Y así que construimos cientos de barriletes y se remontaban esos barriletes hasta que se destruían prácticamente. Esa fue como nuestra primera experiencia en 2017 de trabajo, de cómo vincular un juego con una experiencia poética, ¿no? Esto es la construcción de un objeto y construir, ser parte de una experiencia poética. En este caso, de remontar palabras en el aire y organizarlas, intentar organizarlas. Por supuesto que esas son experiencias compartidas con grupos muy numerosos, grupos que comparten con sus padres, entre amigos, que no tienen edades, y eso también es interesante porque todas estas acciones en teoría o en un principio se piensan para chicos y chicas y después es esto que yo decía al principio, que es una infancia que no tiene edad, es trabajar con las palabras, ingresar en los universos poéticos no tiene una edad, no está estipulado cuándo uno puede hacer eso y cuándo ya está, no lo puede hacer más. No, ese estado lo seguimos alimentando permanentemente y en ese alimentar es donde entramos nosotros, en cómo seguir alimentando en diferentes edades. Y ese alimentar es estimular ese tiempo destinado a uno mismo, a la contemplación, a encontrarse con aspectos de la vida cotidiana o aspectos de nuestro entorno que nos interpelan, que nos ayudan a aprender algo, pero en ese aprender algo es aprender algo de nosotros mismos también. Y entre esas acciones que en principio yo decía tenían que ver más con esta idea de taller, de construir algo, de que ese encuentro provocaba una experiencia poética y al mismo tiempo un objeto, un poema, una lectura. Empezamos a trabajar otros dispositivos que no tenían un fin tan claro, en ese sentido de que no íbamos a construir algo que no era
irnos un poco de la idea de taller, como que algo iba a quedar de ese encuentro físico, ¿no? Algún objeto. Bueno, no, empezamos a pensar que también, aparte de construir y hacer, era necesario todo lo demás que era el entorno, dónde sucedía eso, eh, y que muchas veces no tenía que ver con hacer algo específico, sino con brindar herramientas, con conocer herramientas. Y a veces esa herramienta puede ser simplemente una manta, un almohadón y un libro y una lectura. Y quizás la acción que proponía esta casa ambulante era un espacio destinado exclusivamente a que chicos pudieran leer debajo de un árbol en un contexto de feria del libro, en donde todo está destinado a la circulación de ese material, a vender libros, a charlas o conferencias. Bueno, un espacio para que esa lectura o ese encuentro con el libro estuviera mediado por esa experiencia amable y de propio tiempo, ¿no? Que vuelvo a decir, es algo que en particular a mí me interpela mucho porque tiene que ver mucho con los tiempos de los museos o con los espacios de los museos, lo que anhelamos, ¿no? Que el tiempo de los museos sea una invitación a otro tiempo, un tiempo detenido, pero no detenido porque está muerto, sino detenido porque nos permite esa pausa eh, de experiencia diferente, de esto que tú decías que promovíamos desde el programa educativo, que es fomentar ese espacio personal para los chicos y las chicas fundamentalmente, ¿no? Esa posibilidad de ir construyendo una propia voz. Y en ese caso, la experiencia de la casa ambulante dentro del museo, a partir del 2019, tiene que ver puntualmente con eso, ¿no? Con la experiencia individual, que es colectiva, pero que es individual, eh, y, que, y que puede ser privada también, ¿no? Aparece ahí como esta idea de que si de la elección de ese chico o chica que visita el museo, desde de qué quiere compartir con los demás, que está habilitado a compartir todo lo que quiera o está habilitado a no compartir nada de esa experiencia, pero sí llevar un registro de ese recorrido y de esto nuevo que está descubriendo, que es bueno, la experiencia de visitar un museo, que a veces es esa sobre todo la experiencia primera, y luego la de encontrarse con temas con inquietudes que provienen de la literatura de Orozco. Nuestra intervención como programa educativo de la Casa Ambulante en ese recorrido puntual de museo tiene que ver con pensar pensar que cada chico va a hacer un registro particular eh, bueno, y va a tener su propia experiencia, ya digo, como que puede ser compartida o privada, y eso se da a través de una libreta que armamos. Nosotros le decimos una libreta de escritor, que es la que los chicos reciben cuando ingresan al museo, y a través de esa bienvenida que hace la libreta, que es para ellos, que pueden utilizarla en el recorrido del museo, que pueden utilizarla en sus casas. De hecho, una parte para interactuar con lo que va sucediendo en esa visita y otra parte para seguir pensando en algunas cosas que aparecen, en unos temas que aparecen en ese recorrido. Y entre esas cosas que aparecen en la libreta, esas cosas, digo yo, son cosas puntuales, intereses puntuales que van apareciendo en la vida del Orozco y que ahora las ponemos como interrogantes o como dato a conocer y también a indagar en esa libreta.
que son aspectos que tienen que ver con la visión que tiene Orozco del mundo y del tiempo. Bueno, con el poder que ella les otorga las palabras y con sus miedos de infancia y esto es algo que no dije, pero bueno, que esta casa ambulante, esta idea de casa ambulante, claramente también se la robamos a ella, que tiene que ver con, bueno, con lo que ella imaginaba que sucedía, es la explicación a sus miedos, es esta casa ambulante, ¿no? Esta posibilidad de que la casa puede desplazarse y trasladarla a diferentes lugares, es su explicación a lo que sucede cuando ella tiene miedo y no puede explicar desde esta realidad de dónde provienen eso que la asusta, y entonces se imagina que esta casa la puede trasladar a cualquier lugar y la protege y que por las mañanas va a volver, cuando pase la noche y ese miedo, ella va a volver a su casa, a su lugar segura. Eh, bueno, y los miedos tienen mucho que ver, entran en juego en este recorrido también. Hablamos mucho de esto, de los miedos y también de cómo disfrazamos los miedos o los ocultamos. Esto los digo como ejemplo, por ahí no tiene mucho sentido si no hacemos el recorrido o estamos, pero estamos en ese lugar, eh, o, pero, pero sí para por ahí poder explicar que nuestra intención como programa educativo de un museo no es enseñarles a los chicos determinadas cosas sobre el Orozco o sobre la poesía, sino que, voy a decir, tiene que ver con incentivar la propia mirada y percepción sobre las cosas. Eh, y que nuestra gran aliada es Olga para eso. Y a través de su universo es que vamos dando pistas o herramientas o indicios de por donde también es posible mirar la vida, por donde es posible también indagar a los objetos, a nuestro cotidiano, a la propia naturaleza o a las cosas que nos llaman la atención. Eh, y eso es un poco lo que nos sigue movilizando en esta inquietud de incentivar o de conectar a los chicos con la lectura y la escritura y en definitiva con la construcción de una propia voz que también tiene ese poder que tienen las voces que leen y que escuchan, y entonces también puede ser escuchada esa propia voz. Entonces ahí donde, digamos, el final de este recorrido de casa ambulante cobra sentido de existencia, que es, bueno, ser una especie de catalizador de esas voces, de ese despertar de esas voces que están ahí incipientes y que, bueno, la poesía es una forma de aprender cosas del mundo y, y es tan necesaria de aprender como cualquier otra forma de aprender cosas del mundo. Así que, bueno, eso es un poco lo que hacemos. Eh, no sé dónde puedo ver, si alguien quiere preguntar algo, si Clara, si no entendieron nada, porque fui muy enredada. No sé, Ani que me avise por algún lugar cómo estamos.
Estamos bien. Marisa me dice que muestre las libretas y me voy a tener que parar para ir a buscar una porque no la traje. Tengo una mano. Volví. Sí, las libretas que les hablaba son unas libretas de cartón que las realizamos en el museo, las realizan nuestros educadores. Todo el personal del museo ha trabajado en estas libretas. Es una libreta de bienvenida. Bueno, aquí la que me acompaña siempre es Berenice, que también es un personaje que en el recorrido, no en el que hacemos con grupos, pero el que uno puede realizar, en el que uno puede realizar solo por la casa, es Berenice, puede utilizarla a Berenice como guía, en una audioguía o en unas cartelas impresas, y ella va oficiando de mediadora entre ese universo de Olga y el nuestro. Bueno, como ya saben, es Berenice, es un gato, así que no es una guía muy amable, pero sabe muchas cosas y no nos va contando cosas sobre Olga, sino que va haciendo que las descubramos, que hagamos, porque durante todo este recorrido, así como esta libreta sirve para que los chicos intenten descubrir los planetas, la ubicación de los planetas el día que nacieron, o a que escriban un conjuro para pasar a una segunda sala, que es una sala que es de noche, es la habitación de Olga, y entonces necesitamos una palabra poderosa que nos proteja, y ellos la entregan porque se la entregan a su compañero, la escriben con el dedo en la espalda y de su compañero, y así es como están protegidos para entrar en la noche. Leemos, en esa visita leemos a Olga también y aprendemos sobre las palabras oscuras. Bueno, y hablamos de eso también, de la oscuridad de las palabras. Y esto es importante porque en esas pequeñas dos acciones nos llevan a descubrir esto que hablábamos al principio de poder transmitir la importancia de lo que decimos, de la importancia de las palabras, no desde el sentido solamente, sino desde los nuevos sentidos que pueden adquirir y de los que somos responsables los hablantes. Este es un pequeño juego que hacemos en la última sala. Están los objetos de Olga, una especie como de gabinete de curiosidades que armamos. Los objetos tienen número y ellos pueden elegir algunos números. Los objetos son muy variados, son objetos cotidianos hasta objetos de viaje. Y no tienen los nombres ni las cartelas de los que generalmente están en los museos, sino tienen números, unos números de lotería. Y trabajamos con hacerles preguntas a los objetos y si esos objetos pudieran respondernos qué dirían. También pueden dejarles, los visitantes pueden dejarle preguntas a los objetos en un fichero que hay en la sala. Y de esta forma, en algún momento Olga contesta, o el objeto contesta. Y acá hay una serie de preguntas como, no sé, como cosas importantes, dices, y entonces hay preguntas como ¿qué soñaste anoche? ¿Qué es lo primero que haces cuando te despertás? Todos podemos ver lo mismo. ¿Preferís hablar o escuchar? ¿Cuál es la palabra que hace más ruido?
Bueno, y después, esta no está fechada, pero también como un dato importante es como que la construcción de la libreta es para cada uno. Y o sea, estas libretas vienen, esta no está, pero vienen, las sellamos con un número. Entonces, bueno, esto que decía que para mí era muy importante, que es que esta libreta es personal, eh, que lleva el nombre en el inicio de cada uno de los que la recibe y que se la llevan, que siguen trabajando con esta libreta, o que, bueno, o que al menos la conservan, y que están ahí como asentados los datos que ellos se llevan de este universo en el que han entrado por un rato. Eh, bueno, esto también es, quería decirlo porque ahora todas estas acciones estaban siendo revisadas, porque en este contexto de pandemia, nuestros protocolos de uso del museo han cambiado, entonces muchas de estas acciones interactivas que proponen tocar e interactuar con los objetos que están en la exhibición, bueno, van a tener que ser modificados y también es trabajo del equipo educativo del museo repensar esas prácticas. Y bueno, esta es la parte en la que obviamente digo que la casa ambulante, lo vuelvo a decir, es como una invasión al museo que provoca no solamente que sea indispensable cuando pienso en una nueva apuesta atravesada por esta pandemia, sino también bueno, una casa ambulante con mucha presencia física, ¿no? Dentro de la casa, que ya digo, es como este espacio destinado exclusivamente y al educativo y todo lo que tiene que ver con la exhibición más patrimonial de la casa, conviviendo con estas experiencias educativas. Eh, no, eso es para mí importante siempre marcar, porque no suele pasar en los museos que los programas educativos estén equiparando al patrimonio. Generalmente están como en el último eslabón de la cadena de, de los museos. Eh, y también algo que estoy hablando mucho de museos y de poesía, que es lo que nos reúne en esta charla. Y me parece importante marcar que si bien para nosotros es primordial trabajar con la poesía porque somos una casa de poesía, de una poeta, la labor en los museos de los programas educativos está cada vez más, por suerte, llena de poesía y de este alimentar el universo personal de los visitantes o de quienes interactúan y co-crear con ellos espacios de conocimiento a través de la palabra y de las experiencias poéticas. Así que no solamente en la casa de Olga pueden suceder estas acciones. Y Marisa quiere que cuente todos los dispositivos del museo. Ella me pregunta acá por el chat privado que cuente sobre otros dispositivos del museo, de la casa ambulante, y son, como yo dije, siempre son como que robamos o estamos atentos a las estrategias de artistas y escritores para pensar estos dispositivos. Primero voy a decir, yo no provengo del mundo de las letras, yo soy artista visual y museóloga, y el equipo educativo del museo proviene de otras áreas que no son la literatura, del teatro, justamente de las artes visuales, educadores, y entonces trabajamos en este cruce de
no en el cruce, sino más de, como de apropiarnos de estas estrategias. Entonces, y cruzarlas con las estrategias de la propia Olga y de su mundo, ¿no? Como hablaba en un principio, no les contaba lo de la libreta, ahora esto del conjuro, de esa acción de conjuro, de la palabra que también es acción, que permite cosas. Teníamos un taller de construcción de talismanes. Nuestra primera experiencia de taller fue en una feria del libro provincial en Gobernador Duval, que es un pueblo muy pequeño en la orilla del río Colorado, en el límite con Río Negro, y con los chicos de la escuela hogar de Gobernador Duval. Y nuestra intención era hacer una recolección de pequeños objetos cotidianos que están a la vera del río, ya sean naturales o piedrecitas, huesos, vidrios, bueno, lo que hicimos una pequeña colecta y le otorgamos a esos objetos, a esa colección de objetos que ellos armaron, entidad, ¿no? Un poder especial, y construimos talismanes reales para, para proteger cosas que queremos, ¿no? Cosas que son importantes en nuestra vida, sean personas, mascotas, o situaciones, ¿no? De la vida cotidiana también, cercana. Entonces estuvimos toda una tarde construyendo talismanes con hueso, hilo, ramas, y piedras. Y ahora que digo, estos objetos también es otro rasgo, y ya es una intención, es también el uso de los materiales, la elección de los materiales con los que trabajamos también, son todos de este estilo, ¿no? Precarios, cotidianos, cercanos, al alcance de la mano de cualquier niño, o al menos fácil de conseguir si no están en tu casa. Y ese mismo juego de los talismanes, lo pueden jugar en nuestra cuenta de Instagram. Ahora que no podemos encontrarnos para hacer talleres, el equipo educativo del museo creó una especie como de elección de objetos cotidianos, ya con algunos, no sé si ya con algunos poderes otorgados, pero sí una frase que nos lleva a pensar un poder determinado, a ese objeto. Lo pueden jugar en nuestra cuenta de Instagram, eligiendo dos, uniéndolos. La propuesta ahí es poder unir dos objetos cotidianos, como puede ser una cinta y una cuchara, y a partir de lo que está escrito en relación a esos objetos en esas cartitas que si entran a nuestro Instagram van a ver cómo se mueven, y haciendo una captura de pantalla pueden elegir esos objetos, y pueden dibujarlos y crear un objeto nuevo a partir de esos dos, y eso transformarlo en un talismán. O pueden también guiarse por lo que está escrito y crear ese conjuro de protección a partir de esos objetos cotidianos. Esa es como la versión. Y otra actividad, una de las también creo que la estrenamos ahí en Gobernador Duval, tenía que ver con un dispositivo para crear poemas, que el dispositivo es un Shenga, en realidad, para crear haikus. Y bueno, algunas piezas del Shenga, simplemente la acción es simplemente jugar al Shenga, solo que algunas piezas del Shenga están intervenidas con algunos versos, y esos versos eran luego disparadores
de, de haikus inspirados en el río, que era nuestro contexto en ese momento. Y después esos poemas que los chicos crearon sobre el río Colorado, la forma en la que le contamos a chicos de otra ciudad, bueno, cómo era vivir cerca de un río, que es algo muy exótico para los chicos de La Pampa, porque solo muy pocos tienen la posibilidad de vivir cerca de un río. Entonces, esa información que obtuvimos de ese juego nos sirvió más adelante para otras actividades con otro grupo de chicos. Y así es como también, bueno, vamos como, ya digo, recopilando como información o material que luego es valioso para otros chicos, ¿no? Y entonces se genera una comunicación entre ellos, ¿no? Nosotros somos como los que llevamos y traemos esos recursos, pero bueno, algo que dijo un chico en Gobernador Duval provoca algo nuevo en un chico en la ciudad de General Pico acerca de los ríos y el agua y ese entorno. Bueno, actividades son muy simples también en cuanto a la dinámica, porque están pensadas en contextos a veces para funcionar en contextos que no son contextos de mucho tiempo. Cuando trabajamos en las ferias del libro son unos dispositivos muy móviles, digamos, los chicos no están en un taller una hora, quizás están 15 minutos mientras su mamá o su papá están comprando un libro, ellos están interactuando con un dispositivo que el museo propone. Y en ese caso, nada, están pensados, esto digo, no como talleres, sino como pequeñas acciones que disparan un momento, una experiencia o algo que te llama la atención, o simplemente un momento de estar solo leyendo, ¿no? Entonces transformamos en mediadores entre ese chico en un lugar donde no se esperaba que quizás que hubiera un lugar exclusivamente para ellos, o un momento exclusivo para ellos. Eso también lo contaba al principio, pero es importante, ¿no? El contexto, esta idea de tiempo para hacer. Y, a veces cuando estamos pensando solamente en espacios para niños y niñas, bueno, es la exclusividad de la atención y del recurso, ¿no? Bueno, no sé si estoy, si hay algo más que me interese que cuente de este programa. Marisa, que es mi apuntadora, me dirá. Y estoy pensando si me queda algo. Seguramente sí. Soy muy dispersa para contar. Bueno, también voy a contar un poquito de este último momento del programa educativo que tiene que ver con este contexto de pandemia en el que estamos todos. En este momento nosotros también tomamos algunas decisiones acerca de cómo íbamos a seguir en contacto con nuestra comunidad de museo. Y lo primero que en el principio de todo esto, en marzo, pensamos que la lógica era como
utilizar la virtualidad para seguir en contacto y seguir promoviendo algunos de estos dispositivos o acciones o invitaciones. Y bueno, no fue la forma, eso también digo, es como no nos sirvió mucho, no nos convenció mucho el seguir agregando actividades al universo de los chicos, que bueno, sigo pensando que son en este momento como los más afectados, ¿no? Por esta realidad que vivimos hoy. Pero sí pensamos que era un buen momento de hacer algo que hasta ahora no habíamos hecho, que era meternos en exclusividad con la poesía, la obra de Orozco. Y trabajamos en estos meses en estos... empezamos a trabajar con los libros puntualmente del Orozco, que era una necesidad que por ahí los docentes nos pedían esto como una puerta de ingreso al universo de los libros de Orozco puntualmente para poder trabajar en el aula, ¿no? Entonces lo que ideamos fueron algunos cuadernillos por libro de Orozco donde hay una actividad que para nosotros es como una pequeña puerta de ingreso a ese universo del libro que bueno, en el caso del Orozco cada libro es un universo en sí y si bien para los que conocen mucho su obra seguramente no es tan importante la especificidad de los libros, creo que por ahí las temáticas pueden ayudar como digamos, a diferentes ingresos, ¿no? Y a fomentar la curiosidad desde diferentes elementos. Así que ese material también en nuestras redes, en nuestra cuenta de Instagram también se puede descargar. Y bueno, por si quieren tenerlos o compartirlos, están ahí. Y ¿qué más? Creo que estamos. Voy a esperar directivas. Marisa. No sé si alguna pregunta más o algo que no dije, que por ahí es importante y me lo olvidé. Creo que no. Bueno, así que bueno, solo voy a recordar porque me acordaba con mucha alegría de la primera participación de la Casa Ambulante en Poesía en la Escuela. Y así que creo que fue la primera vez que estuve ante un grupo de niños. Así que quiero contar eso. Trabajamos con canciones y teléfonos celulares. Y lo que hicimos fue construir poemas a partir de las canciones que ellos tenían guardadas en sus celulares. Creo que fue en 2017 o quizás antes, en la gestación de la Casa Ambulante, en principio de en 2016 me estoy acordando. Pero bueno, era trabajar armando una especie de cadáver exquisito a partir de las canciones que ellos escuchaban. Y también fue utilizando el teléfono celular que fue un tema para las docentes, pero que fue en esta idea de que todo lo que podía parecer como herramienta para crear un poema, para crear nuevo sentido, sacándole el sentido a las palabras que
que ellos tenían, ¿no? En esas canciones. Eh, bueno, me río porque me acuerdo de ese momento en donde trajimos como todo el dispositivo de audio de la escuela y escuchamos reggaetón y de ahí los nuevos poemas que se fueron armando en el pizarrón del aula ante la voz de los chicos diciéndome que no tenía ningún sentido lo que estábamos haciendo. Y, y bueno, y después cuando empezaron a leer y a grabarse ellos, eh, bueno, al fin pasa ese momento en donde ellos mismos ven que eso que están armando tiene como mucho sentido y lo empiezan a descubrir y ese es como para mí un momento de mucha satisfacción, es como llegar a ese momento en el que ellos sienten que han hecho algo nuevo. Eh, y ese es un poco el espíritu de, al menos que a mí en lo personal, que me motiva a seguir pensando en dispositivos para la casa ambulante del Orozco. Y ahora sí, los voy a despedir con esta anécdota. eh, y vale, agradezco, no sé si hay gente o no hay gente, no sé cómo saberlo, así que, bueno, gracias por escuchar y obviamente que les recomiendo que nos sigan en Instagram y en Facebook a la Casa Museo del Gorosco para enterarse de las andanzas de esta casa voladora. Gracias y adiós.